A veces, la vida te lo quita todo en un solo instante. Para Garrett, ese momento llegó cuando su esposa se marchó, dejándole sin nada más que unas herramientas oxidadas, una chaqueta rota y su fiel perro. El refugio que tenía ante sí se estaba cayendo a pedazos. Ventanas rotas, techo combado, paredes podridas. Parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento, pero era todo lo que le quedaba. Así que Garrett tomó una decisión. Cogió su martillo y comenzó a reconstruir. Trabajó día tras día. Poco a poco, aquella choza destartalada comenzó a cambiar. Se convirtió en algo más que un simple refugio. Se convirtió en un hogar. Pero ¿cómo encuentra un hombre la fuerza para reconstruir cuando le han quitado todo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. El viento atravesaba las grietas de las paredes como un cuchillo. Garrett se encontraba en lo que antes se llamaba salón, aunque ahora allí apenas había vida. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas, algunas blandas por la podredumbre, otras desaparecidas por completo. A través de los agujeros del techo, podía ver retazos del cielo gris de Montana que amenazaba lluvia. Su perro, Bishop, estaba sentado cerca de la puerta, mirándolo con esos ojos marrones pacientes que parecían comprenderlo todo. El pastor alemán mestizo llevaba 7 años con él, en los buenos tiempos y ahora en lo que fuera que estaba pasando. Bishop no juzgaba, Bishop no se marchaba. Eso era más de lo que Garrett podía decir de la mayoría de las cosas en su vida últimamente. Garrett pasó la mano por la pared, sintiendo la madera áspera y astillada bajo su palma callosa. La estructura se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si todo el edificio estuviera cansado y listo para rendirse. Él entendía ese sentimiento. Hace 3 semanas, su esposa Vanessa había cargado su sedán con todo lo que le importaba, lo que aparentemente no lo incluía a él, y se había alejado de su vida juntos. 15 años. Ese era el tiempo que llevaban casados. 15 años construyendo una vida, criando a 2 hijos, trabajando duro como carpintero para mantenerlos. Y todo había terminado un martes por la tarde de septiembre, cuando ella le dijo que ya no podía más, que no podía verle luchar, que no podía estar casada con un hombre que no era capaz de mantener un trabajo estable. El cinturón de herramientas de cuero colgaba de un clavo que él había clavado en uno de los montantes más resistentes de la pared. Había sido de su padre. El cuero estaba agrietado y desgastado por décadas de uso. El bolsillo aún conservaba la forma de las herramientas que su padre había llevado consigo todos los días. Garrett lo tomó y pasó el pulgar por las iniciales grabadas en la parte posterior. R.M. Richard Moss. Su padre había fallecido cuando Garrett tenía 19 años. Pero había dejado más que recuerdos. Había dejado habilidades, lecciones aprendidas a lo largo de años de trabajo codo con codo. Mide 2 veces, corta una sola vez. Ese había sido el lema constante de su padre. Tómate tu tiempo, hazlo bien. El trabajo de un hombre es su firma en el mundo. Garrett se ató el cinturón a la cintura. Se ajustó como un viejo amigo, familiar y sólido. Cuando Vanessa se marchó, cuando todo se vino abajo, encontró este cinturón en una caja en el garaje. Ponérselo fue como reconectar con algo que había perdido. No solo a su padre, sino a una versión anterior de sí mismo. Una versión que sabía cómo construir cosas. La cabaña se encontraba en 2 acres de terreno, cubierto de maleza a unos 5 kilómetros de Pinewood Hollow, Montana. Población, 847 habitantes. Había pertenecido al tío de su madre, un hombre al que Garrett había visto quizá 2 veces. Cuando el anciano murió hace 2 años, la propiedad pasó por manos de varios familiares antes de recaer en manos de Garrett. En aquel momento, él la consideró sin valor. Ahora era todo lo que tenía. La primera noche fue la más dura. Sin electricidad, sin agua corriente, sin calefacción, salvo el poco calor que proporcionaba Bishop, acurrucado junto a él en el suelo desnudo. Garrett había permanecido despierto casi toda la noche, escuchando el viento aullar a través de las ventanas rotas, sintiendo el frío que se filtraba por las tablas del suelo. Había mirado fijamente los agujeros del techo y había pensado en lo fácil que sería marcharse. Pero, ¿a dónde iría? ¿De vuelta a la casa que había construido para Vanessa? Ella había dejado claro que quería que se marchara. ¿Hacia dónde? ¿A otra ciudad? ¿Otro fracaso? No.
Algo en él se había endurecido aquella primera noche, algo obstinado y tal vez un poco enfadado. Esta choza estaba destrozada. Él también. Quizá se merecían el uno al otro. Y quizá, solo quizá, si podía arreglar una cosa, podría arreglar la otra. Un recuerdo le vino a la mente. Hacía 5 años. Su hija tenía 7 años. Le faltaba un diente y era intrépida. Él le había dado un martillo pequeño y la había dejado practicar clavando clavos en un trozo de madera de pino. «¿Así, papá?», le había preguntado ella, sacando la lengua por la comisura de la boca en señal de concentración. «Así mismo, cariño. Tienes un talento natural». Había trabajado en ese trozo de madera durante 1 hora, clavando un clavo torcido tras otro. Cuando terminó, se lo había entregado como si fuera una obra de arte. «Es un letrero», había anunciado, «para tu taller». Le había quitado de sus pequeñas manos, examinando el montón de clavos doblados y la palabra que había pintado con letras temblorosas. «Papá, es perfecto», le dijo. «Lo colgaré justo encima de mi banco de trabajo». Probablemente, ese cartel seguía colgado en el garaje de la casa en la que ya no vivía. Otra cosa que Vanessa había conservado. Otra parte de su vida que pertenecía a otra persona. Ahora Garrett sacudió la cabeza, alejando el recuerdo, pensando en lo que había perdido. No reconstruyó las paredes ni arregló los techos. Tenía trabajo que hacer. Pasó la primera semana evaluando los daños. El techo tenía que ser reemplazado por completo. Después de que se rompieran las ventanas, los marcos se pudrieron. El porche delantero se había hundido peligrosamente. En el interior, las paredes estaban dañadas por el agua. El suelo necesitaba refuerzos. El cuarto de baño era una pesadilla de tuberías oxidadas. No había cocina que valiera la pena mencionar. Cualquier persona razonable habría declarado el lugar inhabitable. Pero Garrett no tenía dinero para empezar de nuevo, y algo en su interior se resistía a la idea de destruirlo. La choza seguía en pie, seguía luchando a su manera. Su vecina apareció al tercer día. Garrett estaba fuera quitando tablas podridas del porche cuando oyó pasos crujiendo en el camino de grava. Levantó la vista y vio a una anciana que se dirigía hacia él, con un termo en una mano y un bastón en la otra. Era pequeña, de unos 1,50 de altura, con el pelo plateado recogido en un moño pulcro y unos ojos que, a pesar de su edad, eran muy penetrantes. «Tú debes de ser el sobrino de Richard», dijo. «Sobrino nieto», la corrigió Garrett, enderezándose. «Garrett Moss, Beatrix Caldwell. Vivo justo al otro lado de esa colina», señaló con el bastón hacia el este. «Vi tu camioneta hace unos días. Pensé en venir a presentarme». Le ofreció el termo. «Sopa de pollo. La hice esta mañana. Parece que te vendría bien una comida caliente». Garrett lo tomó, sorprendido. «Gracias. Es muy amable». La amabilidad no tiene nada que ver», dijo Beatriz, mientras sus ojos recorrían la cabaña. «No puedo dejar que te mueras de hambre aquí. Es malo para el valor de la propiedad». Había humor en su voz que hizo sonreír a Garrett por primera vez en semanas. «Haré todo lo posible por no morir». «Buen hombre». Ella lo estudió. «¿Planeas arreglar este lugar?» «Lo intentaré. Es mucho trabajo para una sola persona. Es lo que tengo». Beatriz se quedó callada un momento. «Mi difunto marido construyó nuestra casa con sus propias manos. Le llevó 2 años. Todos decían que estaba loco, pero él era terco. Decía que un hombre debía conocer cada tabla de su casa, cada clavo. Decía que así es como se hace un hogar». Garrett sintió un nudo en el pecho. Parecía un hombre sabio. «Era más bien un tonto», dijo Beatriz. Pero su voz era suave. «Pero era mi tonto. Este diciembre se cumplen 20 años desde que se fue. La casa sigue en pie». Se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. «Si necesitas algo, llama a mi puerta. No tengo mucho, pero tengo las herramientas que dejaron sus amigos cuando murió. Quizá te sean útiles. Se lo agradezco». «No me lo agradezcas. Solo ven a buscarlas si las necesitas». Empezó a alejarse y luego volvió a llamar. «Y devuelve el termo cuando lo hayas terminado. Pertenecía a mi marido. Es una de las cosas que conservé». Garrett la vio desaparecer tras la colina. Luego desenroscó la tapa del termo y se sirvió una taza de sopa. Estaba caliente y sabrosa, llena de verduras y trozos de pollo, y era lo mejor que había probado en semanas. Se sentó en el único escalón sólido del porche, con Bishop acomodándose a sus pies. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. A lo lejos, las montañas lucían sus gorros de nieve temprana.
El aire olía a pino y humo de leña. No era mucho, pero era algo. Un pequeño gesto de amabilidad de una desconocida, una taza de sopa caliente al final de un día duro, el sonido de la respiración constante de Bishop, la certeza de que al día siguiente tendría otra oportunidad de arreglar otra tabla, de mejorar un poco este lugar destartalado. Garrett sacó el anillo de boda de su bolsillo. Lo llevaba consigo desde que Vanessa se lo había devuelto hacía 3 semanas. Una sencilla alianza de oro sin adornos. Lo había llevado durante 15 años. Debería venderlo, a desprenderse de él. Todavía no. Era un recordatorio de lo que había tenido, de lo que había perdido, de lo que estaba tratando de reconstruir. No el matrimonio que había terminado, sino a sí mismo, su sentido de propósito. Garrett cerró el puño alrededor del anillo y lo volvió a guardar en el bolsillo. Luego se levantó, se sacudió el polvo de los vaqueros y volvió a entrar en la cabaña. Todavía quedaba 1 hora de luz, tiempo suficiente para derribar más paneles de yeso dañados, tiempo suficiente para seguir trabajando. Bishop lo siguió, moviendo suavemente la cola. El perro se acomodó cerca de la puerta, con la cabeza sobre las patas. «Solo tú y yo, chico», dijo Garrett en voz baja. «Lo resolveremos». La cola de Bishop golpeó una vez contra el suelo. No fue una gran respuesta, pero fue suficiente. Habían pasado 3 semanas desde aquella primera noche en el suelo desnudo. Garrett había establecido una especie de rutina. Se despertaba con el sol, trabajaba hasta que su cuerpo no podía más, se derrumbaba en su saco de dormir, y así todos los días. La cabaña empezaba a mostrar signos de mejora. Había tapado los agujeros más grandes del techo con madera contrachapada y papel alquitranado recuperados. El porche delantero ya no amenazaba con derrumbarse bajo su peso. En el interior, había limpiado años de escombros y derribado los paneles de yeso dañados por el agua, dejando al descubierto los montantes que había debajo. No era mucho, pero era un progreso. Pequeñas victorias que le hacían seguir adelante. Estaba sustituyendo el marco de una ventana podrida cuando oyó el ruido del camión del correo por el camino de grava. Garrett se limpió el serrín de las manos y salió a su encuentro. El cartero, un joven con barba pelirroja, le entregó un montón de correo a través de la ventanilla. «Parece que estás haciendo progresos aquí», dijo el hombre, señalando con la cabeza hacia la casa. «Ya casi», respondió Garrett. «Me alegro por ti». Este lugar llevaba mucho tiempo vacío. El camión se alejó, dejando a Garrett de pie en el camino de entrada con el correo en las manos. La mayor parte era basura. Anuncios, ofertas de tarjetas de crédito dirigidas a su tío. Pero allí, debajo de la pila, había un gran sobre de Manila, de aspecto oficial. Su nombre estaba escrito con letra clara en la parte delantera. La dirección del remitente era de un bufete de abogados de la ciudad. A Garrett se le hizo un nudo en el estómago. Sabía lo que era antes de abrirlo. Volvió al porche y se sentó en los escalones. Bishop se acercó y se acurrucó contra su pierna, sintiendo que algo iba mal. Garrett pasó el pulgar por debajo del sello del sobre y sacó los papeles que había dentro. Sentencia de divorcio, definitiva y oficial. Las palabras se le nublaban mientras intentaba leerlas. Disolución del matrimonio, división de bienes, acuerdos de custodia. Le empezaron a temblar las manos. Sabía que esto iba a pasar. Había firmado los documentos preliminares hacía meses, pero verlo aquí, definitivo y legal, lo hacía real como nada lo había hecho antes. 15 años reducidos a una pila de documentos legales. Hojeó las páginas, sintiendo cómo se le oprimía el pecho con cada una de ellas. La casa, su casa, la que él había construido, era para Vanessa. La cuenta de ahorros se dividía por la mitad. Los niños vivirían con ella. Él los tendría cada 2 fines de semana y en vacaciones alternas, siempre y cuando pudiera mantener un entorno de vida adecuado. Garrett miró la choza detrás de él. Entorno de vida adecuado. Casi se echó a reír. Era imposible que ese lugar cumpliera con los requisitos. Era imposible que un juez dejara que sus hijos se quedaran allí, no en las condiciones actuales. El recuerdo lo golpeó como un golpe físico. Aquella tarde de martes de septiembre, había llegado a casa del trabajo, cansado y cubierto de serrín. Vanessa estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos cruzadas delante de ella. Los niños estaban en el colegio. Ella lo había planeado así. «Tenemos que hablar», le dijo. Esas 4 palabras. Supo inmediatamente lo que se avecinaba. Quizás Lolo sabía desde hacía meses, viendo cómo su matrimonio se resquebrajaba
y se astillaba como madera vieja expuesta a la intemperie. No puedo seguir así, Garrett. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Viéndote trabajar hasta la muerte para mantenernos a flote mientras nos hundimos? En cualquier caso, su voz había sido tranquila, mesurada. Lo había ensayado. El negocio está fracasando. Nos estamos ahogando en deudas y tú no quieres hablar de ello. No me dejas ayudarte. Sigues insistiendo, esperando que de alguna manera las cosas mejoren. Estoy haciendo todo lo posible. Lo sé. Pero tu mejor esfuerzo ya no es suficiente. Hizo una pausa y él vio lágrimas en sus ojos. Necesito estabilidad. Los niños necesitan estabilidad. Me han ofrecido un trabajo en la ciudad, con buen sueldo y prestaciones, pero no puedo aceptarlo y lo que estamos haciendo no funciona. Así que eso es todo. Simplemente te estás rindiendo. No me estoy rindiendo. Estoy eligiendo sobrevivir. Ella deslizó una carpeta por la mesa. Ya he hablado con un abogado. Creo que deberíamos hacer esto de la forma más limpia posible por el bien de los niños. Él se quedó mirando esa carpeta durante un largo rato. Luego se levantó y se marchó. No dijo ni una palabra más. Simplemente se subió a su camioneta y se fue, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que no podía quedarse en esa casa ni un minuto más. Cuando regresó 3 horas más tarde, su coche ya no estaba, tampoco la mayor parte de su ropa. Ella dejó una nota en la encimera. Volveré mañana a por el resto. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Más difícil de lo que tiene que ser. Como si hubiera una manera fácil de desmantelar 15 años de matrimonio. Garrett dejó los papeles del divorcio en el porche y se presionó los ojos con las palmas de las manos. Su hijo Trevor estaba muy enfadado, con 16 años, y convencido de que su padre era el villano en todo esto. ¿Vas a dejar que se vaya?, gritó Trevor cuando Garrett intentó explicarle. Ni siquiera vas a luchar por nosotros. No es tan sencillo. Sí que es tan sencillo. Siempre antepones el trabajo a nosotros. Siempre. Y ahora mamá se va y ni siquiera te importa. Garrett había intentado abrazarlo, pero Trevor se había apartado bruscamente. No quiero verte. Aléjate de mí. Hila se había mostrado más callada al respecto. Tenía 12 años e intentaba comprender por qué su familia se estaba rompiendo. Había llorado en el hombro de Garrett el día que él se llevó sus cosas. ¿Por qué no puedes venir con nosotros?, le había susurrado. Es complicado, cariño. Eso es lo que dicen siempre los adultos cuando no quieren dar explicaciones. Tenía razón. Por supuesto, él no sabía cómo explicarle que su madre ya no lo quería, que había fracasado en lo único que había prometido hacer: mantener unida a su familia. Garrett volvió a coger los papeles y se obligó a leerlos por completo. Ahí estaba, negro sobre blanco, el fin de todo lo que había construido. No solo el matrimonio, sino también su relación con sus hijos. ¿Cómo se suponía que iba a ser su padre desde una choza a 5 kilómetros de la ciudad que apenas servía de refugio? Pensó en rendirse. Lo pensó de verdad. Podía firmar todos los papeles que fuera necesario. Dejar que Vanessa tuviera la custodia total. Desaparecer de sus vidas para que pudieran seguir adelante sin el peso de su fracaso lastrándolos. Bishop gimió y empujó su nariz contra la mano de Garrett. Garrett le rascó detrás de las orejas, consolándose con ese gesto familiar. Bishop había estado allí durante todo ese tiempo. Las peleas, las lágrimas, la casa vacía después de que Vanessa se marchara. No había vacilado, no había juzgado, simplemente se había quedado. ¿Qué hago, chico?, preguntó Garrett en voz baja. Bishop ladeó la cabeza, con esos ojos marrones fijos y pacientes. Garrett se levantó, con los papeles del divorcio aún en la mano. Caminó hasta el borde del porche y miró hacia la propiedad. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando todo de tonos dorados y ámbar. La cabaña parecía un poco menos destartalada que 3 semanas atrás. No mucho, pero un poco. Él había hecho eso, había trabajado, había hecho mejoras, tabla a tabla. Quizás eso era todo lo que podía hacer ahora. Seguir trabajando, seguir arreglando, no por Vanessa. Ese barco ya había zarpado, sino por él mismo. Y quizás si podía convertir ese lugar destrozado en algo sólido, algo real, podría demostrarles a sus hijos que no era el fracasado que Trevor creía que era. No sería fácil, no sería rápido, pero ¿qué otra cosa le quedaba? Garrett dobló los papeles del divorcio y los guardó en el bolsillo trasero. Luego cogió el martillo que estaba apoyado en la barandilla del porche. Todavía quedaba 1 hora de luz, tiempo suficiente para terminar el marco de la ventana.
tiempo suficiente para clavar unos cuantos clavos más. Volvió a entrar en la cabaña. Bishop lo siguió y se colocó en su lugar habitual, cerca de la puerta. Garrett colocó el nuevo marco, lo comprobó con el nivel y levantó el martillo. El primer clavo entró limpio y recto, luego el segundo, luego el tercero, un clavo tras otro, una tabla tras otra, un día tras otro. No era un gran plan, pero era todo lo que tenía y, tal vez, solo tal vez, sería suficiente. Habían pasado 2 meses desde que llegaron los papeles del divorcio. Garrett había caído en un ritmo que le impedía que su mente divagara hacia lugares oscuros. Se levantaba antes del amanecer. Tomaba café en el porche, viendo salir el sol sobre las montañas. Trabajaba hasta que le dolían los hombros y le daban calambres en las manos. Se dormía con el sonido de la respiración constante de Bishop junto a su saco de dormir. La cabaña se estaba transformando poco a poco. El nuevo techo estaba casi terminado. No solo papel alquitranado y plegarias. Todas las ventanas habían. El porche era sólido y estaba nivelado. En el interior, nuevos paneles de yeso cubrían los montantes expuestos. No estaba terminado, ni mucho menos, pero empezaba a parecer una casa en lugar de una ruina. Garrett había esbozado los planos una noche a la luz de una lámpara. No eran planos arquitectónicos sofisticados, sino simples bocetos que mostraban dónde irían las paredes, cómo configuraría la cocina, dónde construiría estanterías y armarios. Mirar esos dibujos le daba algo por lo que luchar, algo más allá de tapar agujeros y arreglar goteras. Los planos de la casa dibujados a mano se habían convertido en su hoja de ruta. Los pegó con cinta adhesiva a la pared de lo que acabaría siendo el salón, consultándolos constantemente y haciendo pequeños ajustes sobre la marcha. Cada línea representaba una posibilidad. Cada habitación representaba un futuro que estaba construyendo con sus propias manos. El dinero escaseaba. El divorcio se había llevado los pocos ahorros que tenía. Los trabajos de carpintería que había conseguido apenas le daban para comprar comida y artículos básicos. Pero Garrett había aprendido a ser ingenioso. Frecuentaba los desguaces y las ventas de objetos usados, buscando materiales útiles que otros habían desechado. Una pila de tablas de roble de un granero demolido, un fregadero vintage de hierro fundido que solo necesitaba un repaso. Cada hallazgo era como una pequeña victoria. La ferretería de Pinewood Hollow se convirtió en su segundo hogar. Lloyd Brennan, el propietario, era un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo blanco y las manos como guantes de béisbol. Había visto a Garrett entrar semana tras semana, comprando siempre lo mínimo indispensable, contando siempre 2 veces su dinero antes de acercarse a la caja registradora. Una tarde, después de que Garrett pasara 20 minutos decidiendo entre 2 tipos diferentes de papel de lija, en función de cuál costaba menos, Lloyd lo llamó al mostrador. «Estás trabajando en la antigua casa Keene, ¿verdad?», le preguntó Lloyd. «Así es. He oído que lo estás haciendo solo, sin equipo, sin ayuda. ¿No puedes permitirte ayuda?». Floyd asintió lentamente, luego se agachó debajo del mostrador y sacó un libro de contabilidad. Lo abrió y se lo pasó a Garrett. «Esto es lo que voy a hacer. Toma lo que necesites. Págame cuando puedas. Sin intereses, sin plazos. Llevaremos un control aquí». Garrett se quedó mirando el libro de contabilidad. «No puedo pedirte que hagas eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo». Floyd se apoyó en el mostrador. «Llevo 40 años en este negocio. He visto a mucha gente empezar proyectos. La mayoría se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Tú no? Eso me dice algo. Me dice que soy terco. Me dice que tú vas en serio. Y la gente seria termina lo que empieza». Floyd dio un golpecito al libro de contabilidad. «Además, recuerdo a tu padre, Richard Moss. Trabajó en mi casa en su día. Buen hombre, trabajador honesto. Creo que le debo esto». Garrett sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Te lo agradezco más de lo que imaginas. Entonces demuéstramelo terminando esa casa. Hazla de tal manera que tu padre se sintiera orgulloso». A partir de ese día, Garrett tuvo acceso a los materiales que necesitaba. Llevaba un control minucioso de cada compra, de cada dólar que debía. Algunas noches se quedaba despierto sumando el total en su cabeza, preocupado por cómo lo pagaría. Pero tener los materiales significaba que podía trabajar más rápido, construir mejor. La casa valía la pena. El desgaste físico era real. Sus manos tenían cortes recientes y callos superpuestos a los antiguos.
Le dolía la espalda de cargar madera y agacharse sobre los caballetes. Algunas mañanas se despertaba tan rígido que apenas podía ponerse de pie, pero había satisfacción en el dolor. Era honesto. Significaba que estaba construyendo algo real. Un sábado por la tarde, Garrett estaba instalando nuevas tablas para el suelo cuando le vino un recuerdo. Trevor, con 8 años, le seguía por el taller con un martillo de juguete, imitando cada movimiento. Garrett estaba construyendo una estantería para la habitación de Hila. ¿Puedo ayudar, papá?, le había preguntado Trevor. Claro, amigo, ven aquí. Garrett le había enseñado a usar un nivel, a comprobar si algo estaba realmente recto. ¿Ves esa burbuja? Tiene que estar justo en el centro. Eso significa que está perfecto. Trevor estaba muy concentrado, con la lengua asomando por la comisura de la boca, la misma expresión que tendría Hila años más tarde. Comprobaba y volvía a comprobar el nivel, decidido a hacerlo bien. Está perfecto, papá. Igual que tú, amigo. Trevor lo había mirado con orgullo, con confianza. En aquel entonces, Garrett todavía era su héroe, pero ahora Trevor no le devolvía las llamadas ni había logrado comunicarse con él. Las conversaciones habían sido breves y frías. Garrett dejó el martillo y sacó su teléfono. Buscó el número de Trevor y lo miró fijamente durante un largo rato. Luego escribió un mensaje. Hoy terminé el techo. Aprendí mucho haciéndolo. ¿Recuerdas cuando te enseñé a usar un nivel? Tenías 8 años. Te importaba mucho hacerlo perfecto. Pienso mucho en eso. Pienso mucho en ti. Espero que la escuela vaya bien. Te quiero. Pulsó enviar antes de poder echarse atrás. Luego esperó, con el teléfono en la mano, esperando una respuesta que sabía que probablemente no llegaría. Pasaron 5 minutos, 10, 20, nada. Garrett guardó el teléfono y volvió al trabajo. ¿Qué más podía hacer? Hila era diferente. Le había enviado algunos mensajes de texto durante las últimas semanas. Mensajes breves redactados con cuidado para no molestar a su madre. Te echo de menos, papá. ¿Cómo va la casa? Bishop. Vale. Él había respondido a cada uno, tratando de no parecer demasiado ansioso o desesperado, caminando con cuidado entre mantenerse presente en su vida y no complicarle las cosas. La semana pasada ella le había enviado una foto, una selfie con su mejor amiga en el centro comercial. Ambas chicas hacían muecas a la cámara, cosas normales de niñas de 12 años, pero se la había enviado a él. Eso significaba algo. Significaba que ella pensaba en él. Significaba que él no estaba completamente excluido. Guardó la foto en su teléfono y la miraba más a menudo de lo que admitía. Beatriz se había convertido en una presencia habitual. Pasaba casi todas las tardes, a veces trayendo comida, a veces solo para ver cómo iba. Nunca se quedaba mucho tiempo. Sus rodillas no aguantaban estar de pie durante mucho tiempo, pero sus visitas rompían la soledad de una manera que le ayudaba. Una tarde trajo una caja con las herramientas de carpintería de su difunto marido, cinceles, cepillos, un taladro manual, todo cuidadosamente conservado a pesar de décadas sin usar. Llevan 20 años en mi garaje, dijo. Mejor que se usen a que se oxiden. Garrett examinó cada herramienta con reverencia. Son preciosas. ¿Estás segura? ¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Tallar muebles diminutos para personas diminutas? Ella hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Son tuyas. Ponlas a trabajar. Esa noche, Garrett limpió y engrasó cada herramienta, devolviéndoles todo su esplendor. Usarlas le hacía sentir conectado con algo más grande que él mismo, un linaje de artesanos que se remontaba a generaciones atrás. Su padre se lo había enseñado. El marido de Beatriz se lo había enseñado a otros. Y tal vez algún día, si podía reparar cosas con su hijo, también le transmitiría estas habilidades. Pensó en ello mientras trabajaba. Pensó en el legado, en lo que un hombre deja atrás. La cabaña se estaba convirtiendo en algo más que un simple refugio. Se estaba convirtiendo en la prueba de que podía coger algo roto y arreglarlo, de que podía cumplir un compromiso incluso cuando todo lo demás en su vida se había desmoronado. El invierno se acercaba rápidamente. Lo notaba en el aire, lo veía en la forma en que la luz cambiaba cada tarde. Tenía que terminar de impermeabilizarla antes de que cayera la primera nevada importante. El trabajo se volvió más urgente, los días más largos. Una tarde, unas pesadas nubes grises llegaron desde el oeste. Se avecinaba la lluvia. Garrett se apresuró a asegurar la última sección del techo, compitiendo contra el clima.
Bishop observaba desde el porche, con las orejas atentas. Las primeras gotas cayeron justo cuando Garrett clavaba el último clavo. Entonces, el cielo se abrió. La lluvia caía a cántaros, golpeando contra el nuevo techo. Garrett bajó por la escalera y se quedó de pie en la entrada, dejándose empapar, observando cómo el agua corría por las tejas en limpios chorros. No había goteras, ni una sola. Bishop ladró desde el porche, confundido por el motivo por el que su humano estaba de pie bajo la lluvia. Garrett se rió. De hecho, se rió por primera vez en meses. Luego corrió al interior y se quedó de pie en el centro de lo que sería la sala de estar, escuchando. La lluvia golpeaba el techo, pero dentro estaba seco. El sonido era diferente ahora. No era el viento silbando a través de las rendijas ni el agua goteando en los cubos. Solo el sonido constante y sólido de la lluvia golpeando un techo adecuado. Miró a Bishop, que se sacudía el agua del pelaje. «Lo hemos conseguido, chico. La casa es resistente a la intemperie». Bishop movió la cola, dejando huellas de barro en el suelo nuevo. A Garrett no le importaba. En ese momento, las huellas de barro eran hermosas. Significaban vida. Significaban que este lugar se estaba convirtiendo en un hogar. Esa noche se sentó en el porche envuelto en una manta, con la lluvia aún cayendo, la casa seca y sólida a sus espaldas. Sacó sus bocetos y los estudió a la luz de la lámpara. Cocina, accesorios de baño, paredes interiores, trabajos de acabado, pero los cimientos estaban ahí. La estructura era buena, el resto eran solo detalles. Pensó en sus hijos durmiendo en el apartamento de Vanessa en la ciudad. Se preguntó si alguna vez pensaban en él, trabajando solo aquí. Se preguntó si algún día querrían ver lo que estaba construyendo. Se dijo a sí mismo, algún día lo entenderían. Hasta entonces, seguiría trabajando. Seguiría construyendo, tabla a tabla. La llamada llegó un jueves por la mañana a finales de octubre. Garrett estaba midiendo tablas para el armazón interior cuando su teléfono vibró. El nombre de Vanessa apareció en la pantalla. Su corazón dio un salto. Ella rara vez llamaba a menos que algo anduviera mal. «Hola, Garrett. Es sobre el cumpleaños de Hila». La voz de Vanessa era profesional, cuidadosamente neutral. «Ella quiere verte. Pensé que tal vez podrías pasar el sábado por la tarde. Solo por un par de horas». Garrett dejó su cinta métrica, con las manos repentinamente temblorosas. «Sí, claro. Me encantaría. A las 2. No llegues tarde». Y Garrett hizo una pausa. «Trevor estará aquí. No puedo prometerte que se comporte de forma civilizada». «Lo entiendo». Después de colgar, Garrett se quedó de pie en medio de la habitación sin terminar, con el teléfono aún en la mano. Una visita de verdad. Hila quería verlo. La idea le llenó de alegría y terror a partes iguales. Tenía 2 días para prepararse, 2 días para encontrar un regalo con dinero que no tenía, 2 días para pensar qué decirle a un hijo que le odiaba y a una hija que se merecía algo mejor que un padre que vivía en una choza a medio terminar. Esa tarde, Garrett condujo hasta la ciudad. Tenía $37 en la cartera, dinero que había estado ahorrando para el aislamiento. Tendría que ser suficiente. Recorrió los pasillos de la tienda, cogiendo y dejando artículos, tratando de encontrar algo que dijera «te quiero y lo siento», sin decirlo realmente. Finalmente se decidió por un diario, uno bonito, con tapa de cuero y gruesas páginas de color crema. A Hila siempre le había gustado dibujar. Dentro metió un juego nuevo de lápices de colores. No era mucho, pero era un detalle. Era algo que ella podría usar. El sábado llegó frío y gris. Garrett se duchó en el pequeño cuarto de baño que había puesto en funcionamiento recientemente. El agua caliente seguía siendo un lujo que apreciaba cada día. Se puso sus vaqueros más limpios y una camisa abotonada que había planchado con la base plana de una sartén caliente. Le temblaban las manos mientras se ataba las botas. Bishop lo observaba desde su lugar cerca de la puerta, sintiendo que hoy había algo diferente. «Deséame suerte, chico». Bishop golpeó el suelo con la cola. El trayecto hasta el apartamento de Vanessa duró 15 minutos. Garrett entró en el aparcamiento exactamente a las 2. Se quedó sentado en la camioneta un momento, reuniendo valor antes de coger el regalo envuelto del asiento del copiloto. El apartamento estaba en un complejo nuevo a las afueras de la ciudad. Un lugar agradable, seguro, todo lo que Garrett no podía ofrecerle en ese momento. Subió las escaleras hasta el segundo piso y llamó a la puerta del 2B. Vanessa abrió la puerta. Tenía buen aspecto, descansada, más sana de lo que había estado en años.
Las arrugas de estrés alrededor de sus ojos se habían suavizado. Verla así, ver lo bien que estaba sin él, le dolió de una forma que no esperaba. «Pasa», dijo ella, apartándose. El apartamento era pequeño, pero estaba bien amueblado. La mirada de Garrett se dirigió inmediatamente al perchero que había junto a la puerta. Allí colgaba una chaqueta de hombre, azul marino, de aspecto caro. No era suya. Vanessa siguió su mirada. «Es de Peter. Hoy no está aquí. Pensé que sería más fácil». Garrett asintió sin atreverse a hablar. Peter, así que había otra persona. Por supuesto que la había. En algún lugar de su mente lo sabía, pero ver la prueba de ello lo hacía real. «Papá». Hila salió corriendo del pasillo y se estrelló contra él. Garrett la cogió, la abrazó y respiró el familiar aroma de su champú. Había crecido desde la última vez que la vio. Más alta, más mayor. ¿Cómo se había perdido tanto en solo unos meses? «Hola, cariño. Feliz cumpleaños. Ahora tengo 12 años. Eso es prácticamente una adolescente». Básicamente, Garrett asintió con voz ronca. Trevor apareció en la puerta de lo que debía de ser su habitación. Tenía 16 años y ya era casi tan alto como Garrett. Su hijo estaba allí de pie, con los brazos cruzados y el rostro cuidadosamente inexpresivo, pero sus ojos no reflejaban más que una fría distancia. «Trevor», dijo Garrett. «Papá». La palabra sonó plana, obligatoria. Vanessa carraspeó. «¿Por qué no comemos un poco de tarta? He hecho de chocolate la favorita de Leila». Se reunieron alrededor de la pequeña mesa del comedor. Vanessa sacó una tarta casera con 13 velas. «Una para la buena suerte», explicó. Cantaron el cumple en cada palabra. Hila sopló las velas, con el rostro iluminado por una felicidad genuina. Por un momento, casi parecía normal, como una familia de verdad. Entonces Garrett le entregó a Hila su regalo. Ella lo desenvolvió con cuidado, conservando el papel, un hábito que había aprendido de su abuela. Cuando vio el diario y los lápices, su rostro se iluminó. «Papá, esto es perfecto. Tenía ganas de volver a dibujar. Recordaba lo mucho que te gustaba. Todavía me gusta, es solo que...» Miró a Vanessa. «He estado muy ocupada con la escuela y otras cosas». Comieron pastel. Vanessa preparó café. La conversación fue cautelosa, educada. Todos evitaban los temas importantes. Garrett les habló de la casa, manteniendo un tono ligero. Hila hizo preguntas. ¿De qué color pintaría las paredes? ¿A Bishop le gustaba tener más espacio? ¿Habría sitio para un jardín? Trevor no dijo nada, solo comió su pastel y se quedó mirando su plato. Finalmente, Garrett no pudo aguantar más. «Trevor, ¿podemos hablar un momento?» Su hijo apretó la mandíbula. «No hay nada de qué hablar, por favor». Vanessa tocó el brazo de Trevor. «No pasa nada. Adelante». Trevor se levantó y salió al pequeño balcón. Garrett lo siguió, cerrando la puerta corrediza de cristal detrás de ellos. El aire de noviembre era cortante y frío. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Se quedaron uno al lado del otro, mirando el aparcamiento. «La casa está avanzando», dijo Garrett. «Por fin. Terminé el techo el mes pasado. Ya están todas las ventanas. He estado pensando que quizá podrías venir a verla alguna vez. Quizá ayudarme con algunos de los acabados. Podría enseñarte. No quiero aprender carpintería contigo». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el pecho. «Trevor, elegiste esa choza en lugar de nosotros». La voz de Trevor temblaba de ira. Se había estado conteniendo. «Mamá te necesitaba. Nosotros te necesitábamos. Pero no pudiste soportar que las cosas no fueran perfectas, así que te marchaste. Eso no es lo que pasó». «Entonces, ¿qué pasó?» «Porque desde mi punto de vista, tú te rendiste. Mamá intentó que funcionara. Consiguió un trabajo. Intentó arreglar las cosas. Pero tú simplemente te marchaste». Garrett quería explicárselo. Quería hablarle de la asfixia que había sentido, del fracaso que lo había aplastado, de la vergüenza de no poder mantener a su familia. Pero, ¿cómo podía explicárselo a su hijo? ¿Cómo podía hacer comprender a un chico de 16 años que a veces los adultos se rompen, que a veces el peso se vuelve insoportable? «No te abandoné», dijo Garrett en voz baja. «Me abandoné a mí mismo. Hay una diferencia. Para nosotros, no la hay». Trevor empezó a volver al interior, pero se detuvo. Sacó algo del bolsillo, un pequeño trozo de madera con clavos torcidos clavados. El cartel que Hila había hecho hace años, el que decía, «Papá, Hila encontró esto en el garaje».
Trevor dijo que quería que lo tuvieras. Dijo, quizás lo necesites más que nosotros ahora. Se lo puso en la mano a Garrett y entró. Garrett se quedó solo en el balcón, mirando el tosco letrero que su hija había hecho cuando tenía 7 años. La pintura estaba descolorida, los clavos oxidados, pero ella lo había guardado. Todo este tiempo lo había guardado y ahora se lo devolvía. Se secó los ojos con el dorso de la mano y volvió a entrar. El resto de la visita fue tranquilo. Hila le enseñó dibujos del colegio. Vanessa le hizo preguntas educadas sobre su trabajo. Trevor desapareció en su habitación y no volvió a salir. Cuando llegó la hora de marcharse, Hila le abrazó con fuerza. La casa parece muy bonita, papá. Espero poder verla algún día. Puedes venir cuando quieras, cariño. Cuando quieras. Vanessa lo acompañó a la puerta. Gracias por venir. Ha significado mucho para ella. Gracias por dejarme hacerlo. Ella asintió y por un momento, él vio algo en su rostro. No era exactamente arrepentimiento, sino quizá tristeza. Tristeza por lo que habían sido y ya no podían ser. Te ves bien, Garrett. Más saludable. El trabajo te sienta bien. Sí, creo que sí. Condujo de vuelta a casa al caer la noche, con el cartel de madera en el asiento del copiloto, a su lado. Cuando llegó a casa, Bishop lo recibió en la puerta, moviendo la cola con entusiasmo. Garrett se paró en el centro de su sala de estar sin terminar y miró el cartel que tenía en las manos. Luego caminó hacia la pared donde había colgado sus bocetos y planos. Clavó un pequeño clavo encima de ellos y colgó el cartel allí. Papá, eso era lo que era. Eso es lo que siempre sería. Aunque Trevor no pudiera verlo en ese momento, aunque la relación estuviera rota y necesitara reconstruirse, al igual que esta casa, dio un paso atrás y miró la pared. El cinturón de herramientas de su padre colgado a un lado, los planos dibujados a mano en el centro, y ahora esto, el regalo de infancia de su hija, regalo de su infancia, que le había devuelto cuando más lo necesitaba. 3 generaciones, 3 recordatorios de lo que estaba construyendo. Aún quedaba trabajo por hacer. La casa no se terminaría sola. Y tal vez, quizá, si conseguía que fuera lo suficientemente bonita y resistente, sus hijos querrían volver a casa, no para vivir, sino para visitarla, para ver lo que su padre había construido de la nada, para ver que no se había rendido. Después de todo, solo había estado aprendiendo a empezar de nuevo. 4 meses después de comenzar la reconstrucción, el invierno se instaló en Pinewood Hollow con seriedad. La nieve cubrió el suelo con un grueso manto blanco que no se derretiría hasta la primavera. La temperatura bajaba por debajo de 0 casi todas las noches, pero dentro de la casa, Garrett se mantenía caliente. El nuevo aislamiento funcionaba. La estufa de leña que había instalado mantenía la sala principal a una temperatura agradable. Pequeñas victorias que parecían grandes logros. El interior estaba tomando forma. Las paredes estaban cubiertas de paneles de yeso. Había lijado y sellado los suelos hasta que brillaban. La cocina tenía armarios, no muy elegantes, pero sólidos y funcionales, construidos por sus propias manos. El cuarto de baño ya funcionaba perfectamente, con agua caliente y todo. Empezaba a parecer menos una obra y más un hogar. Un sábado por la tarde, Garrett estaba en el desguace a las afueras de la ciudad, rebuscando entre cajas de viejos accesorios y herramientas. Allí fue donde lo encontró. Una radio antigua, probablemente de los años 50, una caja de madera oscura, un dial de latón, una rejilla de altavoz con un diseño Art Deco. Estaba cubierta de polvo y era evidente que llevaba años sin funcionar, pero había algo en ella que le atrajo. ¿Cuánto cuesta?, le preguntó al dueño del desguace. El hombre apenas le echó un vistazo. $5. Probablemente no funcione. Me la llevo. Esa noche, Garrett despejó espacio en su banco de trabajo y comenzó el cuidadoso proceso de devolverle la vida a la radio. Había aprendido sobre electrónica de su padre, otra habilidad heredada y otra conexión con el pasado. Limpió los contactos, reemplazó las válvulas viejas y volvió a soldar las conexiones sueltas. El trabajo requería paciencia y mano firme. Era meditativo, a diferencia del trabajo de construcción más pesado. Bishop yacía a sus pies, levantando la cabeza de vez en cuando para ver cómo iban las cosas y volviendo a tumbarse con un suspiro de satisfacción. 3 tardes más tarde, Garrett sustituyó la última válvula y enchufó la radio. Durante un momento, no pasó nada. Entonces, se oyó un crujido estático en el altavoz. Ajustó el dial lentamente
con cuidado, y de repente, la música, clara y cálida. Una canción country de hace décadas llenó la casa. Garrett se recostó, sorprendido por la emoción que le invadió. Era solo una radio, solo música, pero lo cambió todo. La casa ya no parecía vacía, parecía viva. La dejaba encendida mientras trabajaba. Country clásico, música folk, a veces blues antiguo. Las canciones le hacían compañía, hacían que el trabajo le resultara menos solitario. A veces se sorprendía a sí mismo tarareando o cantando cuando pensaba que nadie podía oírlo. A Bishop no parecía importarle su voz desafinada. Las visitas de Beata Trick se habían convertido en algo habitual. La mayoría de las tardes, alrededor de las 3, cruzaba el campo que separaba sus propiedades y siempre traía algo. Un termo con sopa, pan recién hecho y de vez en cuando galletas que, según ella, había hecho en exceso. Una fría tarde de diciembre, llegó con una caja de herramientas de madera que parecía casi tan vieja como ella. «Más cosas de Bernard», dijo, dejando la caja en el porche. «¿Pensaste que podrían serte útiles?» Garrett abrió la caja con cuidado. Dentro había herramientas manuales que solo había visto en museos. Cepillos de madera, cinceles antiguos, un taladro manual con un mango de madera desgastado. Todo perfectamente conservado, engrasado y listo para usar. «Beatriz, no puedo». «Sí que puedes. Solo están acumulando polvo en mi garaje». Bernard querría que se usaran. Ella se sentó en la silla que él tenía en el porche para sus visitas. Era muy exigente con sus herramientas. Pasaba horas manteniéndolas y organizándolas. A veces creo que las quería más que a mí. Lo dudo. Ella sonrió con dulzura y tristeza. Pasamos 43 años juntos. Construimos toda esta vida aquí con nada más que determinación y sus 2 manos. Todos decían que estábamos locos por comprar esta tierra e intentar vivir de la agricultura en la era moderna. Pero Bernard tenía una visión y era demasiado terco para dejar que nadie le dijera que era imposible. Garrett se sentó en los escalones del porche. «¿Cuánto tiempo tardasteis en construir vuestra casa?» 2 años, 2 largos y duros años. Beatriz miró hacia su propiedad, al otro lado del campo cubierto de nieve. «El primer verano vivimos en una tienda de campaña». «¿Una tienda de campaña? ¿Te lo imaginas?» Tenía 35 años y dormía en el suelo como todas las horas del día. Yo le ayudaba cuando podía, mezclando mortero, sujetando tablas, lo que necesitara. «¿Alguna vez te arrepentiste?» «Arrepentirme». Ella se rió. «Todos los días de esos dos años pasé frío, estuve cansada y sucia. Discutíamos por todo. ¿Dónde debían ir las paredes? ¿Qué altura debían tener las ventanas? Si necesitábamos un sótano. Pero luego se terminó y nos mudamos. Y pasamos 39 años en esa casa que él construyó con sus propias manos». Se quedó callada un momento, perdida en sus recuerdos. Luego miró directamente a Garrett. «¿Sabes lo que aprendí? Lo importante no es la casa, es lo que la casa representa». Bernard no solo nos construyó un refugio, nos construyó la prueba de que podíamos hacer cosas difíciles, de que podíamos partir de la nada y crear algo. Cada vez que miro esa casa, veo su determinación, su amor, su obstinada negativa a rendirse. Garrett sintió cómo esas palabras se le clavaban en el pecho. «Eso es lo que estoy tratando de hacer aquí. Demostrar que puedo terminar algo. Que no soy», se detuvo, sin saber cómo continuar. «No eres un fracaso», terminó Beatrice con delicadeza. «No lo eres, nunca lo fuiste. Solo te perdiste por un tiempo. A todos nos pasa a veces». Después de que ella se fue, Garrett llevó las herramientas adentro y las limpió cuidadosamente, preparándolas para su uso. Mientras trabajaba, la radio sonaba suavemente de fondo. Sonó una vieja canción de Hank Williams. «Estoy tan solo que podría llorar». A su madre le encantaba esa canción. El recuerdo era nítido y claro. Su padre en el taller del garaje, la radio sonando, su madre llamándolos para cenar. Su padre siempre terminaba lo que estaba haciendo, nunca dejaba el trabajo a medias. Luego se limpiaba las manos, apagaba las herramientas y entran juntos en casa. «Un hombre termina lo que empieza», le había dicho su padre una vez. «No importa lo cansado que estés o lo mucho que quieras dejarlo, te comprometiste con el trabajo. Honra ese compromiso». Garrett miró alrededor de la casa. Las paredes que había construido, los suelos que había restaurado,
la cocina que había construido tabla a tabla. Honraba ese compromiso cada día con cada clavo, con cada medición cuidadosa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hila. Aquí está nevando. ¿Está nevando allí? Mantente abrigado, papá. Te quiero. Garrett respondió inmediatamente. Aquí también nieva. La casa está calentita. Bishop dice, hola, te quiero más. Se quedó mirando la pantalla, esperando otro mensaje. Al cabo de unos minutos, llegó uno. Mamá dice que quizá pueda visitarte en primavera, si te parece bien. A Garrett le temblaban las manos mientras escribía. Sería perfecto. Estoy deseando enseñarte todo. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron y volvieron a aparecer. Por fin. Yo también. Buenas noches, papá. Buenas noches, cariño. Garrett dejó el teléfono y miró el cartel de madera que colgaba de la pared. Papá. Seguía siendo su padre. Seguía siendo importante para ella. Eso era algo. Lo era todo. Esa noche, utilizó las viejas herramientas de Bernard para empezar a construir muebles. Una mesa como Dios manda. Nada lujosa. Solo pino macizo, con líneas limpias y uniones cuidadosas. Mientras trabajaba, la radio sonaba, y Bishop Doe estaba cerca, y fuera la nieve caía suave y constante. La casa estaba cálida. El trabajo era bueno y por primera vez en meses, Garrett sintió algo parecido a la paz. Pensó en Bernard y Beatrice pasando 2 años construyendo su vida juntos. Pensó en su padre, que le había enseñado que el trabajo de un hombre es su huella en el mundo. Pensó en sus hijos, en algún lugar de la ciudad, viviendo sus vidas mientras él vivía la suya. La separación le dolía, la distancia le dolía. Pero tal vez Beatrice tenía razón. Tal vez esta casa no era solo un refugio. Tal vez se trataba de demostrarse a sí mismo y con el tiempo a sus hijos que podía tomar algo roto y convertirlo en algo hermoso, que podía comprometerse con algo y llevarlo a cabo sin importar lo difícil que fuera. La mesa comenzó a tomar forma bajo sus manos, cada corte preciso, cada unión firme. Trabajó hasta altas horas de la noche, con la radio como única compañía, además de Bishop. Cuando finalmente se detuvo, con la espalda dolorida y las manos acalambradas, dio un paso atrás para ver su progreso. Era un buen trabajo, un trabajo honesto, el tipo de trabajo del que su padre se habría sentido orgulloso. Garrett pasó la mano por la suave superficie de madera. Mañana continuaría. Mañana construiría sillas a juego con la mesa, y al día siguiente empezaría con las estanterías para el salón, pieza a pieza, día a día. Afuera el viento arreciaba, haciendo vibrar las ventanas, pero dentro la casa se mantenía sólida y cálida. La radio seguía sonando, llenando el espacio con música y recuerdos. Bishop se estiró y se acomodó, satisfecho. Garrett apagó las luces de trabajo y se quedó de pie en la semioscuridad, escuchando las viejas canciones que en la visita de Hila, en enseñarle todo lo que había construido. Ella vería que su padre ya no estaba destrozado, que había encontrado el camino de vuelta. La música se convirtió en una melodía lenta y dulce que le hizo sentir un dolor en el pecho que no era ni tristeza ni alegría. Solo sentía estar vivo y presente en ese momento, en esa casa, haciendo ese trabajo. Se acercó a la ventana y miró la nieve que caía en la oscuridad. En algún lugar, sus hijos estaban calientes y a salvo. En algún lugar, su antigua vida continuaba sin él. Pero aquí, en esta casa, estaba construyendo con sus propias manos. Su nueva vida estaba tomando forma, y eso era suficiente. Noviembre dio paso a diciembre, y con él se acercaba el Día de Acción de Gracias. Garrett intentó no pensar demasiado en ello. Las fiestas siempre habían sido muy importantes para su familia. Vanessa cocinaba durante días. La casa se llenaba del olor del pavo y el pastel, y todos se sentaban alrededor de la mesa que él había construido y daban gracias por lo que tenían. Este año sería diferente. Este año estaría solo, o eso pensaba. La llamada llegó 2 semanas antes de las vacaciones. La voz de Vanessa era cautelosa, mesurada. Hila quiere pasar la tarde de Acción de Gracias contigo. Solo ella. Trevor tiene planes con sus amigos. Pensé que, si te parece bien, podría dejarla aquí sobre las 2 y recogerla sobre las 6. El corazón de Garrett latía con fuerza contra sus costillas. Sí, por supuesto, eso sería un sí. La casa es segura, lo suficientemente cálida. Es sólida, cálida. He estado trabajando en ella constantemente. Está lista. Una pausa.
De acuerdo, se lo diré. Después de colgar, Garrett se quedó de pie en medio de su salón y miró a su alrededor con nuevos ojos. ¿Qué vería cuando ella cruzara esa puerta? ¿Vería los progresos que había hecho o solo vería un pobre sustituto del hogar que habían perdido? Tenía 2 semanas para dejar la casa perfecta. Garrett se dedicó a dar los últimos retoques con una intensidad que rayaba en la obsesión. Pintó las paredes de la sala de estar de un cálido color crema, instaló molduras alrededor de las ventanas y puertas, construyó una repisa para la chimenea con roble recuperado, limpió todas las superficies, barrió todos los rincones, lijó la mesa que había construido hasta dejarla lisa como el cristal y luego la acabó con 3 capas de aceite que resaltaban el veteado natural de la madera. No plantó nada en el suelo helado que tuviera que esperar a la primavera, pero despejó la zona donde eventualmente habría un jardín, marcándola con piedras que había recogido de la propiedad, una promesa de crecimiento futuro. La terraza en la parte trasera de la casa había sido uno de sus proyectos más grandes. Tenía vistas a las montañas, recibía el sol de la tarde y le daba a Bishop un lugar donde tumbarse al calor. Garrett la había construido por secciones durante el último mes, utilizando madera que Floyd le había ayudado a conseguir a precio de coste. No era grande, pero era sólida y nivelada, con la barandilla hecha de pino lodgepole que había talado en la propiedad. De pie en esa terraza, contemplando las montañas cubiertas de blanco invernal, Garrett sintió algo parecido al orgullo. Había construido todo esto, con sus propias manos, con su propia determinación. Lo siguiente fue la fotografía familiar. La había guardado en una caja, sin saber qué hacer con ella. La foto había sido tomada hacía 3 años en una feria del condado. Los 4 sonreían, con algodón de azúcar y sol, cuando las cosas aún iban bien, o al menos cuando él pensaba que iban bien. Garrett compró un sencillo marco de madera y colocó cuidadosamente la foto dentro. Luego la colgó en la pared, sobre la repisa de la chimenea, en el centro del salón, donde sería lo primero que vería cualquiera al entrar. No para recordarse lo que había perdido, sino para demostrarle a Hila que ella y Trevor todavía tenían un lugar allí. Que esta casa, esta nueva vida, tenía espacio para ellos. Junto a la foto, colgó el dibujo infantil de Hila, el que decía papá, y al lado, colgado de unos pequeños ganchos, el cinturón de herramientas de su padre. 3 generaciones, 3 símbolos de lo que más importaba. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, Garrett fue al pueblo y compró comida con el dinero que había ganado en un trabajo de fin de semana, ayudando a Floyd a reorganizar el almacén trasero de la ferretería. Nada especial, ingredientes para una comida sencilla, pechuga de pavo en lugar de un pavo entero. Ingredientes para el relleno, para el puré de patatas, para las judías verdes. Un pastel de calabaza de la panadería, porque nunca se le había dado bien hacerlos y no quería arriesgarse. Esa noche limpió la casa una vez más, barrió, fregó, quitó el polvo y se aseguró de que todo estuviera perfecto. Bishop lo observaba con paciente confusión. Ya habían limpiado ayer y anteayer. Mañana es un gran día, chico. Bishop movió la cola. Recordaba a Hila. La quería como los perros quieren a los miembros de su familia, de forma incondicional y sin complicaciones. La mañana de Acción de Gracias llegó fría y luminosa. Garrett se despertó antes del amanecer y empezó a cocinar. Nunca había sido el chef de la familia. Ese había sido el dominio de Vanessa, pero él sabía lo básico y había llamado a Beatriz para pedirle consejo, que ella le había dado con una instrucción paciente que le hizo sentirse menos incompetente. La casa se llenó del olor del pavo asado y las hierbas. La radio sonaba suavemente, una emisora que ponía viejos clásicos. Garrett puso la mesa con platos desparejados que había encontrado en una tienda de segunda mano, pero había hecho servilletas de tela con la tela que le había dado Beatriz. Sencillo pero digno. A la 1:30 se cambió de ropa y se peinó, y revisó la casa una vez más. Todo estaba listo. Todo era perfecto. A las 2 en punto, oyó neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Sintió un nudo en el estómago y al mismo tiempo una gran emoción. Bishop corrió hacia la puerta, moviendo la cola con entusiasmo. A través de la ventana, Garrett vio llegar el coche de Vanessa. Hila salió con un abrigo morado y una pequeña mochila. Parecía más mayor. Había crecido rápido. Había crecido sin él allí para verlo. Garrett abrió la puerta y salió al porche.
Hila se detuvo a mitad del camino. Se quedó con la boca abierta. Papá, ella no lo estaba mirando a él. Estaba mirando la casa, la pintura nueva, las ventanas nuevas, el porche sólido, la terraza que se extendía a un lado, la transformación que había ocurrido desde la última vez que había oído hablar de ella. ¿Has hecho tú todo esto?, preguntó con voz llena de asombro. Todo. Vanessa también había salido del coche. Estaba de pie junto a la puerta del conductor, mirando la casa con una expresión que Garrett no acababa de descifrar. Sorpresa, sin duda. Quizá algo más. Arrepentimiento, tal vez, o respeto. Hila subió corriendo los escalones y lo abrazó con fuerza. Es preciosa, papá. Es realmente preciosa. Garrett abrazó a su hija con fuerza, respirando el familiar aroma de su champú, sintiéndola sólida y real entre sus brazos. ¿Quieres ver el interior? ¿Puedo, mamá?, preguntó Hila. Vanessa asintió lentamente. Volveré a las 6. Diviértete, cariño. Se marchó en el coche y Garrett llevó a Hila dentro. Su reacción fue todo lo que él esperaba. Recorrió todas las habitaciones con los ojos muy abiertos, tocando las paredes, examinando los muebles que él había construido, haciendo preguntas sobre cómo había hecho esto o aquello. Cuando vio la foto de familia sobre la repisa de la chimenea, se detuvo. La has conservado. Por supuesto que la guardé. Tú eres mi familia. Nada cambia eso. Señaló el dibujo. Colgaste mi foto. Es importante para mí. Me recuerda por qué estoy haciendo todo esto. Leila se quedó callada por un momento. Entonces Trevor se equivoca contigo, papá. No te rendiste. Mira lo que has construido. A Garrett se le hizo un nudo en la garganta. Estoy intentando mejorar. Ser mejor. Eres mejor. Esta casa es increíble. Pasaron la tarde juntos. Garrett le enseñó toda la casa, mostrándole el cuarto de baño con sus accesorios vintage, la cocina con sus armarios hechos a mano, incluso la terraza, donde Bishop inmediatamente reclamó su lugar favorito al sol. ¿Esta es mi habitación?, preguntó Hila cuando él le mostró el dormitorio más pequeño que había terminado solo para ella. Lo había pintado de azul pálido, su color favorito, y había construido estanterías a lo largo de una pared. Si quieres que sea tuyo cada vez que vengas, dijo ella pasando la mano por las estanterías. Podría poner aquí mis libros y mis dibujos. Exacto. Cocinaron juntos. Hila le ayudó a machacar las patatas y a poner la mesa. La radio sonaba mientras trabajaban y hablaban, de verdad, como no lo habían hecho en meses. Ella le contó cosas del colegio, de sus amigos, de un chico que le parecía guapo, pero que no sabía que ella existía. Cosas normales de una niña de 12 años que hicieron que a Garrett se le encogiera el corazón de gratitud por formar parte de ellas. Cuando se sentaron a comer, Garrett sintió una plenitud que no tenía nada que ver con la comida. Su hija estaba allí, en su casa, en su mesa. Estaban juntos. ¿Deberíamos decir por qué estamos agradecidos?, preguntó Hila. Siempre solíamos hacerlo. Me gustaría, pensó por un momento. Estoy agradecida de que no te rindieras, papá. Estoy agradecida de que construyeras esta hermosa casa, y estoy agradecida de haber podido verla. Garrett tuvo que respirar hondo antes de poder hablar. Estoy agradecido de que estés aquí, cariño. Estoy agradecido por tener otra oportunidad. Y estoy agradecido de que, por muy rotas que estén las cosas, se puedan arreglar si estás dispuesto a esforzarte. Comieron despacio, saboreando la comida y la compañía del otro. Después de cenar, se sentaron en el sofá, otra pieza que él mientras Bishop se tumbaba a sus pies. ¿Puedo hacer fotos?, preguntó ella, para enseñárselas a Trevor. Por supuesto. Sacó su teléfono y volvió a recorrer la casa, fotografiándolo todo. El salón con su chimenea y las fotos familiares. La cocina, su habitación con las paredes azules, las vistas desde la terraza. Necesita ver esto, dijo en voz baja. Necesita saber lo que has estado haciendo aquí. Cuando las 6 llegaron demasiado rápido, Garrett la acompañó hasta el coche de Vanessa. Antes de que ella se subiera, Hila lo abrazó una vez más. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño. Más de lo que imaginas. ¿Puedo volver? ¿De verdad? Vuelve. Quizá quedes un fin de semana. Cuando quieras. Esta también es tu casa. Siempre lo será. Después de que se marcharan, Garrett se quedó en la entrada de su casa mientras caía la noche. La casa brillaba cálidamente a sus espaldas, con luces en las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Parecía un hogar. Parecía algo a lo que valía la pena volver. Dentro, Bishop lo recibió moviendo la cola.
Las sobras de comida estaban en la encimera. Había que fregar los platos. Todo era normal, perfecto y correcto. Garrett limpió lentamente, dejando que la satisfacción del día se apoderara de él. Luego se sentó en su silla y miró la fotografía familiar que colgaba de la pared. Trevor se equivocaba con respecto a él. Y tal vez, solo tal vez, Layla le ayudaría a darse cuenta de ello. El invierno se intensificó en Pinewood Hollow. Enero trajo temperaturas que bajaron de cero la mayoría de las noches y nieve que se acumulaba en montones contra la casa. Pero dentro, Garrett se mantenía caliente y seguía trabajando. La casa ya estaba casi terminada. Solo quedaban los últimos retoques, los acabados, la pintura final, pequeños detalles que marcarían la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Había caído en un ritmo cómodo. Trabajaba durante el día, hacía videollamadas con Hila 2 veces por semana y de vez en cuando recibía mensajes de texto de ella con novedades sobre el colegio o fotos de cosas que quería enseñarle. Le había enviado fotos de dibujos en los que había estado trabajando, paisajes, retratos, diseños abstractos que demostraban un verdadero talento. Trevor permaneció en silencio. Garrett había dejado de intentar ponerse en contacto directamente con él, con la esperanza de que las fotos y las historias de Layla pudieran cambiar poco a poco la opinión de su hijo. Paciencia, se dijo a sí mismo. La curación lleva tiempo. Fue un martes por la tarde a mediados de enero cuando todo cambió. Garrett estaba instalando molduras en el salón cuando oyó el camión del correo. Bajó de la escalera y salió al exterior, con Bishop pisándole los talones. El cartero le entregó la pila habitual, en su mayoría correo basura, y un catálogo de una ferretería, pero debajo había un sobre grande, correo certificado de un bufete de abogados de Denver, Colorado. A Garrett se le enfriaron las manos a pesar de los guantes. Denver. ¿Por qué un bufete de abogados de Denver le enviaría un correo certificado? Firmó el recibo y volvió a entrar. Paul Bowers para entrar, dejando a un lado el resto del correo. Se quedó de pie junto a la encimera de la cocina con el sobre en las manos y de repente le dio miedo abrirlo. Finalmente, lo abrió y sacó los papeles que había dentro. La primera página le nubló la vista. Membrete legal. Una notificación de reubicación parental. Se obligó a leer. Vanessa había aceptado una oferta de trabajo en Denver, un puesto de responsabilidad en una empresa de marketing, un aumento salarial sustancial. Se mudaría en 6 semanas. Se llevaría a los niños con ella. El acuerdo de custodia seguiría sin cambios legales. Él seguiría teniendo derecho a visitarlos cada 2 fines de semana y en vacaciones. Pero la realidad práctica era clara. Denver estaba a más de 8 horas de distancia. 8 horas. No podría pasar a visitarlos por su cumpleaños. No podría llevar a Hila a tomar un helado un martes cualquiera. Las visitas de fin de semana supondrían 16 horas de viaje en coche o costosos billetes de avión que no podía permitirse. Los niños con los que estaba esforzándose tanto por reconstruir la relación estaban a punto de convertirse en prácticamente inaccesibles. Garrett dejó los papeles sobre la encimera y agarró el borde con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. La cocina, su preciosa cocina que había construido con sus propias manos, parecía inclinarse a su alrededor. 6 semanas. Se irían en 6 semanas. Pensó en la visita de Hila en Acción de Gracias, en su entusiasmo por la casa, en su promesa de volver, de pasar los fines de semana allí, de traer a Trevor más adelante. Todo eso se había esfumado. Ahora era imposible. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía todo esto? Había construido esta casa para demostrar que era capaz de terminar algo, para demostrar que no era el fracasado que ellos creían que era, para crear un hogar al que sus hijos estarían en Colorado construyendo una nueva vida sin él. Garrett se dirigió a la sala de estar y se sentó pesadamente en el sofá. Bishop lo siguió y apoyó la cabeza en la rodilla de Garrett. La fotografía familiar lo miraba desde encima de la repisa de la chimenea. 4 rostros sonrientes de una época en la que estaban todos juntos. Sonó su teléfono. Vanessa casi no contestó, pero lo hizo. «¿Tienes los papeles?», dijo ella. No era una pregunta. «Sí, sé que no es lo ideal. No es lo ideal». La voz de Garrett sonó más dura de lo que pretendía. «Vanessa, estarán a 8 horas de distancia. ¿Cómo se supone que voy a ser su padre a 8 horas de distancia y de la misma manera que tú lo has estado haciendo a 5 kilómetros?» Su tono fue tajante. «¿Los ves 2 veces al mes, Garrett? Esto no cambia eso. Lo cambia todo.
Sabes que es así. Ella se quedó callada por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Esta es una buena oportunidad para nosotros, para los niños. Mejores escuelas, mejores oportunidades. Por fin podré darles lo que se merecen. Lo que se merecen. La implicación era clara. Lo que él nunca pudo darles. ¿Qué piensa Trevor de esto?, preguntó Garrett. Está emocionado. Un nuevo comienzo. Una nueva ciudad. Ya sabes lo que piensa sobre quedarse aquí. Y Hila. Otra pausa. Esta vez más larga. Le está costando aceptarlo, pero se adaptará. Los niños son resistentes. Después de colgar, Garrett se sentó en el silencio de su hermosa casa y sintió el peso de todo ello aplastándole. Había trabajado muy duro, se había dejado la piel por este lugar, había comprado todo lo que tenía para convertirlo en algo a lo que sus hijos quisieran volver. ¿Y para qué? Se levantó y caminó lentamente por la habitación. El salón con su chimenea y sus muebles hechos a mano. La cocina con los armarios que había construido tabla a tabla. La habitación de Hila, con sus paredes azules y sus estanterías vacías esperando sus libros. Cada clavo, cada tabla, cada medición cuidadosa, de repente todo le parecía sin sentido. Esa noche, Garrett no trabajó en la casa. Se sentó en el porche envuelto en una manta, con Bishop a su lado, mirando fijamente la oscuridad. La temperatura bajó muy por debajo de cero, pero él apenas lo notaba. Los días pasaban como en una niebla. Dejó de trabajar en los acabados, dejó de devolver las llamadas de Floyd, de ver cómo estaba, dejó de responder a Beatrice cuando llamaba a la puerta. Simplemente existía, moviéndose por la casa como un fantasma, cuestionando cada decisión que le había llevado hasta allí. Al cuarto día, Beatrice entró sin llamar. Lo encontró sentado a la mesa de la cocina, con la carta sin abrir delante de él. Garrett Moss, parecías un cadáver resucitado. Él no respondió. Ella se sentó frente a él sin que él la invitara. ¿Qué ha pasado? Él empujó la carta hacia ella. Ella la leyó lentamente, con expresión impasible. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa y lo miró directamente. Así que se mudan. Y tú has decidido rendirte. ¿Qué sentido tiene, Beatriz? Construí toda esta casa pensando, su voz se quebró, pensando que volverían, que podría demostrarles que no soy un fracasado. Pero se van de todos modos. No construiste esta casa para que vivieran en ella. La construiste para demostrarles quién eres. ¿Quién soy? ¿Un hombre solo en el bosque trabajando en una casa que nadie visitará? Beatriz se quedó callada durante un largo rato. Luego habló, con voz suave pero firme. Cuando Bernard murió, pensé en vender nuestra casa, mudarme a la ciudad, estar más cerca de la gente. Esa casa era demasiado grande para una sola persona. Estaba llena de recuerdos. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? Esa casa no tenía que ver con que Bernard estuviera allí. Tenía que ver con lo que Bernard había sido, lo que había logrado, lo que se había demostrado a sí mismo y a mí. Se inclinó sobre la mesa y le cogió la mano a Garrett. No construiste esta casa para que la vieran tus hijos. La construiste para poder verla tú. Para poder demostrarte a ti mismo que puedes coger algo roto y convertirlo en algo completo, que puedes comprometerte con algo y seguir adelante sin importar lo difícil que sea. Pero se van. ¿Y qué? Estarán en Denver en lugar de en la ciudad. La distancia cambia, pero la relación no tiene por qué hacerlo, a menos que tú lo permitas. Ella le apretó la mano con más fuerza. ¿Crees que te respetarán más si te rindes ahora? Si dejas esta casa sin terminar porque se mudan. ¿O te respetarán más si terminas lo que empezaste, independientemente de lo que ellos hagan? Garrett la miró. Esta mujer que se había convertido en algo más que una vecina, que le había traído sopa, herramientas y sabiduría cuando las necesitaba. No sé si podré hacerlo, admitió en voz baja. Sí que puedes. Lo has estado haciendo todo este tiempo. Ella se levantó, sin soltar su mano. Ahora levántate, coge el martillo y termina lo que empezaste. Después de que ella se marchara, no por ellos. Garrett se quedó sentado solo en la mesa durante mucho tiempo. Pensó en rendirse. Lo pensó de verdad. Alejarse de la casa, de Pinewood Hollow, de todo. Empezar de nuevo en otro lugar, en algún sitio donde no le recordaran todo lo que había perdido. Pero entonces miró a su alrededor y vio lo que había construido. Las paredes sólidas, los suelos nivelados, la cocina que había pasado de no existir a ser lo que era ahora. Él había hecho todo eso,
No Vanessa, ni sus hijos, ni nadie más. Él. Bishop se acercó y apoyó la cabeza en el regazo de Garrett. Esos ojos marrones pacientes lo miraban. Tienes razón, dijo Garrett en voz baja. Terminamos lo que empezamos. Se levantó y se acercó a la pared donde colgaba el dibujo de Hila. Papá. Eso era lo que era. La distancia no cambiaba eso. Colorado no cambiaba eso. Nada cambiaba eso a menos que él lo permitiera. Quizás Beatrice tenía razón. Quizás no había construido esta casa para que vivieran sus hijos. Quizás la había construido para demostrar que aún podía construir algo cuando todo lo demás se había desmoronado. Para demostrar que las cosas rotas, incluido él mismo, podían volver a estar completas con suficiente trabajo y determinación. La casa no cambiaría la opinión de Trevor. No reuniría a su familia. No arreglaría lo que se había roto entre él y Vanessa, pero demostraría algo más importante, que Garrett Moss podía terminar lo que había empezado, que cuando la vida lo derribaba, podía volver a levantarse, que era más que sus fracasos. Garrett cogió el martillo que llevaba 4 días sin tocar. Tenía 6 semanas antes de que se marcharan, 6 semanas para terminar la casa por completo, para hacerla tan bonita y tan sólida que sus hijos supieran, incluso desde Colorado, que su padre había construido algo digno de recordar, no para que ellos volvieran, sino para que él se sintiera orgulloso. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. 5 semanas. Ese era todo el tiempo que le quedaba a Garrett antes de que Vanessa cargara un camión de mudanzas y se llevara a sus hijos a Colorado. 5 semanas para terminar todo lo que había empezado. 5 semanas para completar la transformación de una choza destartalada en algo extraordinario. Trabajó como un poseso. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta pasada la medianoche casi todas las noches. La casa lo consumía como nunca antes lo había hecho. Ya no se trataba solo de demostrar algo. Se trataba de terminar, de honrar el compromiso que se había hecho a sí mismo aquella primera noche en el suelo desnudo. Los detalles finales se completaron con una precisión que rayaba en lo obsesivo. Molduras en todas las habitaciones instaladas con esquinas perfectas. Los zócalos estaban tan bien cortados y ajustados que no se podía deslizar un papel entre ellos y la pared. Construyó un marco de piedra para la chimenea utilizando rocas de río que había recogido del arroyo que discurría por la parte trasera de la propiedad. Cada piedra se colocó deliberadamente y el mortero se alisó hasta quedar impecable. Los armarios de la cocina recibieron una capa final de acabado que resaltaba las vetas de la madera. Instaló herrajes que había encontrado en una venta de objetos usados, tiradores vintage de latón que reflejaban la luz a la perfección. Las encimeras eran de madera maciza que él mismo, lijadas hasta que quedaron lisas como el cristal. En la habitación de Hila construyó un asiento junto a la ventana con espacio de almacenamiento debajo. Pintó los marcos de blanco brillante para contrastar con las paredes azules e instaló pequeñas estanterías en las esquinas para los libros y dibujos que ella traería algún día. Quizá no pronto, pero algún día. La comunidad se había dado cuenta de la transformación. La gente venía desde la ciudad solo para ver lo que había hecho. Floyd trajo a amigos de la ferretería. Recorrieron las habitaciones, sacudiendo la cabeza con asombro, haciendo preguntas sobre la técnica y los materiales. La noticia se extendió por Pinewood Hollow. La choza destartalada a las afueras de la ciudad se había convertido en algo especial. Una tarde, apareció una periodista del periódico local. Una joven con una cámara y un bloc de notas preguntó si podía hacer un reportaje sobre la casa. Por lo que he oído, es una transformación increíble, dijo. La gente lo llama un milagro. Garrett le enseñó la casa, incómodo por la atención, pero orgulloso de lo que había construido. Ella tomó fotos, le hizo preguntas sobre el proceso, sobre qué le había llevado a emprender un proyecto tan ambicioso él solo. Necesitaba demostrar que podía terminar algo, le dijo con sinceridad. Eso es todo. La historia se publicó una semana después. De la ruina a lo extraordinario, un hombre de la localidad transforma una choza abandonada en una hermosa casa. Había una página completa con fotos que mostraban el antes y el después. Uno para él, otro para enviárselo a Hila y otro para Beatrice. A 3 semanas del final, Garrett comenzó a trabajar en el exterior. Había dejado esto para el final, ya que quería que el exterior estuviera a la altura del interior. Construyó una pequeña terraza en la parte trasera, ampliando el espacio habitable
y creando un lugar para sentarse y contemplar las montañas. La barandilla estaba hecha de pino con torta, con cada poste recto y sólido. Aún no había plantado nada. Todavía hacía demasiado frío, pero preparó el terreno donde estaría el jardín cuando llegara la primavera. Removió la tierra, marcó los parterres y planificó lo que cultivaría. Tomates, quizá judías verdes. A Leila le gustaban los guisantes, sin duda plantaría esos. El porche delantero recibió nuevas barandillas a juego con la terraza trasera. Añadió un pequeño banco, más muebles construidos con sus propias manos, y colgó un par de faroles antiguos que había restaurado. El efecto era acogedor, cálido, el tipo de porche que invitaba a sentarse y quedarse un rato. Floyd se detuvo una tarde mientras Garrett pintaba los marcos de las ventanas. El dueño de la ferretería se quedó en la entrada, con las manos en los bolsillos, estudiando la casa. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Floyd en voz baja. «Joder, yo estoy orgulloso y apenas te conozco. Todavía te debo dinero», le recordó Garrett. «Lo pagarás cuando puedas, no me preocupa». Floyd se acercó, examinando la mampostería de la chimenea. «Sabes, he estado en el negocio de los materiales de construcción toda mi vida. He visto miles de proyectos. La mayoría de la gente recorta gastos, se apresura, solo quiere terminarlo. Pero esto», dijo señalando la casa, «es artesanía. Es arte». Garrett sintió un nudo en la garganta. Solo quería hacerlo bien. Has hecho mucho más que eso. Has creado algo hermoso de la nada. Eso es algo poco común. Después de que Floyd se marchara, Garrett se apartó y miró la casa con nuevos ojos. El periodista tenía razón. La transformación era notable. De una ruina destartalada y en ruinas a este hogar sólido y hermoso. Cada tabla, cada clavo, cada medición cuidadosa había valido la pena. 2 semanas antes de la mudanza, Garrett talló un letrero de madera. Llevaba días pensando en ello, esbozando diseños, considerando qué palabras eran las más importantes. Al final, lo mantuvo sencillo. Hogar. Solo esa palabra, tallada en un trozo de roble. Las letras estaban cuidadosamente talladas y pulidas. Lo colgó sobre la puerta principal con tornillos de latón, asegurándose de que quedara nivelado. Dio un paso atrás para mirarlo. Eso era ahora este lugar. No una choza, ni un proyecto. Un hogar. Beatriz vino esa tarde y vio el letrero. Se quedó parada en la entrada, con la mano sobre el pecho y lágrimas en los ojos. A Bernard le habría encantado este lugar, dijo. Te habría querido. Gracias, dijo Garrett. Por todo, por las herramientas, los consejos, la sopa, por no dejarme rendirme. Tú nunca te habrías rendido. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Quedaba una semana. Garrett hizo una lista final, tachando las tareas a medida que las completaba. Retocar la pintura aquí, apretar esa bisagra, engrasar las bisagras de las puertas para que no chirriaran, reemplazar el felpudo de bienvenida. Cada detalle importaba. Limpió obsesivamente, fregó los suelos, lavó las ventanas, quitó el polvo de las superficies. La casa brillaba. La radio sonaba constantemente. Esas viejas canciones que le habían acompañado durante los largos meses de trabajo. 3 días antes de la mudanza, Garrett llamó a Vanessa. Me gustaría que los niños vinieran una vez más antes de que os marchéis. Los 2, por favor. Ella se quedó callada un momento. Trevor no querrá venir. Pregúntale de todos modos. Díselo. Garrett hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Dile que su padre ha terminado lo que empezó y que le gustaría que lo vieran. Otra pausa. Entonces se lo preguntaré. No prometo nada. Es todo lo que puedo pedir. Pasó esos 3 días preparándose. No solo la casa, que ya estaba perfecta, sino también a sí mismo, pensando en lo que diría, en cómo lo diría. Esta podría ser su última oportunidad de mostrarles en quién se había convertido, de demostrar que el hombre que se había marchado destrozado podía reconstruirse a sí mismo, igual que había reconstruido esta casa. La mañana en que debían llegar, Garrett se levantó temprano, dio de comer a Bishop, preparó café, se paró en el porche delantero y observó cómo salía el sol sobre las montañas, pintando los picos nevados con tonos rosados y dorados. La casa se erigía sólida detrás de él, hermosa, completa, un testimonio de la determinación y el poder de empezar de nuevo. Pasara lo que pasara hoy, había terminado lo que había empezado, y eso significaba algo. Lo significaba todo. El coche entró en el camino de acceso exactamente a las 2.
Garrett lo observaba desde el Vanessa porche, conducía, con el corazón latiendo. Podía Podía ver dos figuras en el asiento trasero. Ambos habían venido. El coche se detuvo. Se abrieron las puertas. Hila salió primero, ya sonriendo. Luego Trevor salió del lado del pasajero, moviéndose lentamente, de mala gana, con los brazos cruzados sobre el pecho, con expresión cautelosa, pero estaba allí. Eso era algo. Vanessa se quedó en el coche. A través del parabrisas, Garrett podía verla con el teléfono, deliberadamente dándoles espacio, o tal vez simplemente sin querer formar parte de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Papá. Hila corrió por el camino y lo abrazó. Había crecido de nuevo, era más alta, su rostro había perdido parte de la redondez infantil. La casa se veía increíble desde fuera. Garrett la abrazó con fuerza y luego miró más allá de ella, hacia donde Trevor estaba parado al pie de las escaleras. Su hijo era ahora casi tan alto como él. ¿Cuándo había sucedido eso? Tenía 16 años y ya parecía un hombre. Hola, Trevor, papá. La palabra fue plana, evasiva, pero la había dicho. Eso era más de lo que Garrett había obtenido en meses. Gracias por venir, los dos. Garrett señaló hacia la puerta. ¿Queréis ver en qué he estado trabajando? Hila ya se dirigía hacia la entrada. Trevor la seguía más despacio, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Garrett abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarlos entrar primero. La reacción fue inmediata. Hila dio un grito ahogado. Incluso Trevor se detuvo en seco, y su expresión, cuidadosamente mantenida, se resquebrajó ligeramente. El salón resplandecía con la luz de la tarde que entraba por las nuevas ventanas. La chimenea, con su marco de piedra de río dominaba una de las paredes. Los muebles hechos a mano, el sofá, las sillas y la mesa de centro estaban perfectamente dispuestos. La fotografía familiar colgaba sobre la repisa de la chimenea, flanqueada por un dibujo infantil de Leila y el cinturón de herramientas de su padre. Los suelos brillaban, todas las superficies estaban limpias, todos los rincones acabados. Parecía sacado de una revista. Parece un hogar, papá, susurró Hila. ¿Tú hiciste todo esto? Todo. Caminó lentamente por la habitación, tocando los muebles, examinando la piedra, mirando fijamente la fotografía de la pared. Esto es, no puedo ni siquiera. Se volvió para mirarlo, con lágrimas en los ojos. Esto es lo más bonito que he visto nunca. Trevor no se había movido de la puerta. Estaba rígido, con la mandíbula apretada, mirando la habitación como si le hubiera ofendido personalmente. ¿Quieres ver el resto?, preguntó Garrett en voz baja. Hila asintió con entusiasmo. Trevor no dijo nada, pero los siguió cuando Garrett los condujo hacia la cocina. La cocina provocó exclamaciones de admiración por parte de Hila. Los armarios hechos a mano, las encimeras de madera maciza, el fregadero vintage que Garrett había restaurado. Les mostró la mesa que había construido, pasando la mano por la suave superficie de madera. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a construir esa estantería para la habitación de Hila?, le preguntó Garrett a Trevor. Tenías 8 años. Insistías en comprobar cada tabla con el nivel. Trevor apretó la mandíbula. Lo recuerdo. Te preocupabas mucho porque quedara perfecto. Igual que tu abuelo, igual que yo. Garrett hizo una pausa. Pensé mucho en eso mientras construía esta mesa, en cómo querías que todo saliera bien. Trevor se dio la vuelta y miró por la ventana hacia las montañas. A continuación, Garrett les enseñó el cuarto de baño y luego el dormitorio principal, con su mobiliario sencillo y digno. Por último, abrió la puerta de la habitación de Hila. Ella entró y se detuvo. Las paredes azules, el asiento de la ventana con espacio de almacenamiento debajo, las estanterías esperando sus libros y dibujos, el pequeño escritorio en la esquina, colocado para recibir la luz de la mañana. ¿Has construido esto para mí? Su voz era apenas un susurro, porque cuando vengas de visita, cuando quieras, siempre tendrás un lugar aquí. Hila se sentó en el asiento de la ventana y pasó las manos por la madera lisa. Te voy a extrañar mucho, papá. Yo también te extrañaré, cariño. Pero Colorado no es el fin del mundo. Ya lo resolveremos. Trevor se había quedado en el pasillo. Garrett salió y lo encontró mirando de nuevo la fotografía familiar. «¿La conservaste?», dijo Trevor. «No es una pregunta, es casi una acusación. ¿Por qué no iba a hacerlo? Porque ya no somos una familia, porque mamá te abandonó, porque todo se vino abajo». La voz de Trevor ahora estaba alzando la voz.
Toda esa emoción cuidadosamente controlada finalmente se desbordó. Porque tú nos abandonaste. Yo nunca te abandoné. Tú te marchaste. Cuando las cosas se pusieron difíciles, simplemente Trevor señaló con un gesto exagerado hacia la casa. Huiste aquí y construiste esto en lugar de luchar por nosotros. ¿Es eso lo que piensas? Garrett dio un paso más hacia él. ¿No es eso lo que piensas? Garrett se quedó en silencio durante un rato. Podía oír a su hija llorar en silencio. Este momento, esta conversación, se había estado gestando durante meses, quizá años. No elegí esta casa por encima de ti, dijo Garrett en voz baja. Elegí esta casa por ti, porque necesitaba demostrar que aún podía construir algo, que no era solo el fracaso que tú veías en mí, que podía tomar algo roto y convertirlo en algo completo. Estábamos rotos. Nuestra familia estaba rota. ¿Por qué no intentaste arreglar eso? Porque tu madre no quería que se arreglara. Quería marcharse. Y tal vez tenía razón. La voz de Garrett se quebró. Yo no era el marido que ella necesitaba. Me estaba ahogando. Trevor no podía mantener el negocio a flote. No podía proporcionar lo que yo quería. Estaba fracasando en todo. Y en lugar de hablarlo, en lugar de dejar que alguien me ayudara, seguí insistiendo, esperando que de alguna manera las cosas mejoraran. Los ojos de Trevor estaban húmedos. Deberías haberlo intentado más. Tienes razón. Debería haber luchado por tu madre. Debería haber sido sincero sobre lo mucho que estaba sufriendo. Debería haber sido un mejor marido, un mejor padre. Garrett dio otro paso hacia él. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Lo único que puedo hacer es demostrarte que ahora estoy intentando ser mejor. Señaló la casa que los rodeaba. Este lugar no es solo una casa, Trevor. Es la prueba de que puedo terminar lo que empiezo. De que cuando me derriban, me levanto. De que las cosas rotas, incluyéndome a mí, pueden reconstruirse si estás dispuesto a trabajar para ello. Trevor lo miró fijamente, con la mandíbula apretada y las emociones reflejadas en su rostro. Sé que estás enfadado, continuó Garrett. Tienes todo el derecho a estarlo. Cometí errores graves, pero sigo siendo tu padre y no voy a renunciar a eso, por muy lejos que te mudes o por muy enfadado que estés conmigo. Durante un largo momento, Trevor se quedó allí de pie. Entonces, su rostro se descompuso y de repente, ya no era un chico de 16 años que intentaba parecer duro. Era solo un chico que echaba de menos a su padre. Quería que luchases por nosotros, susurró Trevor. Quería que mejorases las cosas, lo sé. Siento no haber podido hacerlo. Y entonces Trevor se movió, acortando la distancia entre ellos, y Garrett lo abrazó como solía hacer cuando Trevor era pequeño y tenía pesadillas. Su hijo lloraba ahora, con profundos y desgarradores sollozos que sacudían todo su cuerpo. Te extrañé, papá. Te extrañé mucho. Garrett lo abrazó con fuerza, mientras sus propias lágrimas caían libremente. Yo también te extrañé, amigo. Todos los días Hila aparecía en la puerta de su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Corría hacia ellos, y Garrett la abrazaba con un brazo mientras mantenía el otro alrededor de Trevor. Sus hijos, su familia, todavía quebrantados en algunos aspectos, pero tal vez, solo tal vez, comenzando a sanar. Se quedaron allí, en el centro de la sala, debajo de la fotografía familiar, abrazándose mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la casa que Garrett había construido con sus propias manos. Se quedaron allí durante mucho tiempo, los tres abrazados en medio de la sala. Finalmente, Trevor se apartó y se secó los ojos con el dorso de la mano. Parecía avergonzado por las lágrimas, pero no se alejó del todo. ¿Podemos ver la terraza?, preguntó en voz baja. Leila dijo, ¿has construido una? Garrett asintió, sin atreverse aún a hablar. Los condujo a través de la cocina hasta la puerta trasera. Bishop había estado esperando pacientemente fuera y cuando pisaron la terraza, se abalanzó sobre ellos, moviendo la cola con entusiasmo. Hila se arrodilló y rodeó con los brazos el cuello del perro. Yo también te he echado de menos, Bishop. La terraza se extendía por toda la parte trasera de la casa. Las sólidas barandillas de pino lodgepole enmarcaban la vista de las montañas. La nieve cubría los picos, de un blanco brillante contra el cielo azul. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas. Trevor se acercó a la barandilla y la agarró, comprobando su resistencia. ¿La has construido tú mismo? Cada tabla me llevó 3 semanas. Es sólida.
Trevor miró a su padre. Aquí todo es sólido. Se sentaron en los muebles de la terraza que Garrett había construido, sencillos bancos con respaldos colocados para recibir el sol de la tarde. Bishop se acomodó a los pies de Hila. Durante un rato, nadie habló. Simplemente se sentaron juntos, contemplando las montañas y respirando el aire frío y limpio. Finalmente, Trevor rompió el silencio. El novio de mamá es agradable. Garrett sintió las palabras como un puñetazo, pero mantuvo el rostro impasible. Eso está bien. ¿Te cae bien? Está bien. Aburrido, pero está bien. Trabaja en finanzas o algo así. Trevor quitó una astilla del banco. Pero no es como tú. Tu madre se merece ser feliz. Y tú también. Trevor lo miró directamente. ¿Eres feliz? 6 meses atrás, habría respondido que no sin dudarlo. Pero ahora, sentado en la terraza de la casa que había construido, con sus hijos a su lado, estoy llegando a estarlo, dijo con sinceridad. Construir este lugar me ha dado algo por lo que luchar, algo de lo que estar orgulloso. Eso ayuda. Hila se apoyó en su hombro. No quiero mudarme a Colorado. Lo sé, cariño, pero mamá dice que es una buena oportunidad. Mejores escuelas, todo mejor, suspiró. Ojalá pudieras venir tú también. Ya no funciona así, Vanessa, pero os visitaré, y podéis venir aquí durante los veranos si queréis. Los dos. Trevor se quedó callado un momento. Entonces me gustaría que volviera. Quiero decir, tal vez podrías enseñarme algunas cosas. Carpintería, construcción. Garrett sintió que se le hacía un nudo en la garganta otra vez. Me encantaría, amigo. Cuando quieras. Se quedaron sentados juntos hasta que el sol comenzó a ponerse tras las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Finalmente, el teléfono de Garrett vibró. Era un mensaje de Vanessa. Hora de volver. Dentro, Garrett los acompañó hasta la puerta principal. Hila lo abrazó con fuerza y le hizo prometer que llamaría todas las semanas. Trevor dudó, luego le tendió la mano. Garrett la tomó y volvió a abrazar a su hijo. Estoy orgulloso de ti, papá, dijo Trevor en voz baja, por construir esto, por no rendirte. Yo también estoy orgulloso de ti por darme otra oportunidad. Mientras caminaban hacia el coche, Trevor se detuvo y se dio la vuelta. Oye, papá, ¿puedes hacernos una foto delante de la casa? El corazón de Garrett se llenó de emoción. Por supuesto. Se reunieron en el porche delantero, debajo del letrero de la casa. Vanessa salió del coche y se ofreció a hacer la foto. Garrett le entregó su teléfono y se colocó entre sus hijos, con un brazo alrededor de cada uno de ellos. Sonrían, dijo Vanessa. Pero Garrett no dijo nada. Se quedó allí de pie, sintiendo el peso de sus hijos a ambos lados, mirando la casa que había construido detrás de él. Este momento, esto era para lo que había valido la pena todo. La cámara hizo clic. Ya está, dijo Vanessa. Se acercó y le entregó el teléfono, y entonces miró la casa por primera vez con atención. Su expresión se suavizó. Garrett, esto es... Has hecho algo extraordinario aquí. Gracias. Lo digo en serio, es preciosa. Los niños tienen suerte de tener un lugar como este al que volver. Volvió al coche y los niños se subieron detrás de ella. Garrett se quedó en la entrada mientras se alejaban, saludando con la mano hasta que el coche desapareció por la carretera. Entonces se quedó solo de nuevo, solo él, Bishop y la casa. Volvió a entrar y miró la foto que había tomado Vanessa. Los tres en el porche, la casa sólida y hermosa detrás de ellos, sus hijos sonriendo, ambos sonriéndole. Con él, Garrett envió la foto a la impresora que Floyd le había ayudado a instalar la semana pasada. Mientras se imprimía, sacó un sencillo marco que había hecho con madera de desecho. Cuando salió la foto, la colocó con cuidado dentro y la llevó a la repisa de la chimenea. La colgó junto a la vieja fotografía familiar, el pasado y el presente, uno al lado del otro. Dos familias, una que había sido, otra que estaban haciendo. Esa noche sonó su teléfono. Un número desconocido con prefijo de Colorado. Contestó. Papá, soy Trevor. Solo quería decirte que ya casi estamos en casa. Y yo hice una pausa. Gracias por hoy, por enseñarnos la casa, por ser sincero conmigo. Gracias por venir, por escuchar. Te llamaré cuando lleguemos a Colorado, para decirte que hemos llegado bien. Me gustaría. Después de colgar, Garrett se quedó de pie en su salón, mirando las fotografías de la pared. La radio sonaba suavemente. Bishop dormitaba cerca de la chimenea. Afuera, la oscuridad se apoderaba de Pinewood Hollow. La casa estaba en silencio, pero ya no estaba vacía. Era un hogar.
La primavera llegó a Pinewood Hollow como una promesa cumplida. La nieve se derritió en las montañas, revelando el verde que había debajo. Las flores silvestres brotaron de la tierra ablandada. El arroyo que atravesaba la propiedad de Garrett se hinchó con el deshielo, llenando el aire con el sonido del agua corriendo. Habían pasado 6 meses desde que Vanessa y los niños se mudaron a Colorado. 6 meses de llamadas telefónicas semanales, videollamadas y mensajes de texto a lo largo del día. La distancia era real, pero no los había separado. En todo caso, los había obligado a esforzarse más por mantenerse conectados. Trevor llamaba todos los domingos por la noche. Hablaban de la escuela, de los proyectos de carpintería en los que Garrett estaba trabajando, de los planes que estaban haciendo para el verano. Trevor pasaría 2 semanas en julio aprendiendo carpintería. Hila vendría 3 semanas en agosto. No era lo mismo que tenerlos cerca, pero era algo. Era más de lo que Garrett se había atrevido a esperar, en algo más que su hogar. Se había convertido en un lugar de reunión. Lloyd pasaba por allí con regularidad, a veces trayendo amigos que querían ver la transformación. Beatriz venía a cenar todos los jueves, una tradición que habían comenzado en febrero y que no habían interrumpido desde entonces. Ella traía el postre, él cocinaba la comida y se sentaban a su mesa hecha a mano y hablaban de todo y de nada. Una tarde a principios de abril, un joven llamó a la puerta de Garrett. Tendría unos 25 años y llevaba un bebé dormido en brazos. Parecía agotado y desesperado. ¿Es usted Garrett Moss?, preguntó el hombre. Sí, soy Kyle. Me envía Floyd. Dice que quizá usted pueda ayudarme. Hizo un gesto vago detrás de él. Alquilo una casa en la ciudad. Soy padre soltero. El casero no arregla nada y no sé por dónde empezar. Beatrix dijo, quizá usted pueda enseñarme algunas cosas básicas. Garrett miró a este joven y se vio a sí mismo hace un año, abrumado, solo, tratando de averiguar cómo seguir adelante. Sonrió. Entra. Voy a buscar mis herramientas. Enseñar a Kyle se convirtió en algo habitual. 2 veces por semana, Garrett conducía hasta la ciudad y pasaba unas horas enseñándole a reparar paredes de yeso, arreglar un grifo que goteaba o sustituir una ventana rota. Eran reparaciones sencillas, pero marcaban la diferencia. El apartamento de Kyle se fue volviendo poco a poco más habitable. Y lo que es más, el propio Kyle parecía estar un poco más erguido, sonreír con más facilidad. No puedo pagarte mucho, dijo Kyle una tarde. No te preocupes. Alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Solo estoy devolviendo el favor. En mayo, Garrett plantó el huerto que había estado planeando durante todo el invierno. Tomates, judías verdes, guisantes para Hila. Trabajó la tierra con las manos, sintiendo cómo se desmoronaba entre sus dedos, rica y oscura y llena de potencial. Bishop supervisaba desde su lugar favorito en la terraza, acercándose de vez en cuando para investigar lo que estaba haciendo su humano. Las primeras brotes aparecieron 2 semanas después, pequeñas promesas verdes que se empujaban hacia el sol. Garrett las fotografió y envió las fotos a Hila. Ella respondió inmediatamente. Están creciendo igual que nosotros. Él sonrió al leerlo. Igual que nosotros, sanando, creciendo, alcanzando la luz. Una tarde a finales de mayo, Garrett se sentó en su terraza a ver la puesta de sol. Las montañas brillaban en tonos rosados y dorados. El jardín mostraba hileras ordenadas de plantas florecientes. La casa se erigía sólida detrás de él, hermosa y completa. Bishop dormitaba a sus pies. Su teléfono vibró. Una videollamada de Trevor. Hola, papá. Solo quería enseñarte algo. Trevor giró la cámara para mostrar una pequeña estantería que había estado construyendo en su habitación. He usado las técnicas que me enseñaste en Navidad. Mira estas juntas. Garrett examinó la pantalla, orgulloso de la artesanía. Son perfectas, amigo. Tu abuelo estaría impresionado. Gracias. He estado pensando que cuando venga este verano, quizá podríamos construir algo juntos, como un proyecto de verdad. Me encantaría. ¿Qué tienes en mente? ¿Un banco de trabajo para tu taller? Algo que podamos usar los dos cuando te visite. A Garrett se le humedecieron los ojos. Suena perfecto. Después de colgar, Garrett volvió al interior. La luz del atardecer llenaba la sala de estar con un tono cálido y dorado. Se detuvo ante la repisa de la chimenea y observó las fotografías que había allí. El viejo retrato familiar de tiempos más felices. La nueva foto de su última visita.
los tres sonriendo en el porche delantero. El cinturón de herramientas de su padre colgado junto al dibujo infantil de Leila. 3 generaciones unidas por la artesanía, la determinación y el amor. La radio sonaba suavemente, una vieja canción folk sobre volver a casa. Garrett se acercó a la ventana y miró la propiedad que había transformado. La casa que había estado destrozada y ahora estaba intacta. El jardín creciendo hacia la cosecha, las montañas eternas en la distancia. Pensó en el hombre que había sido un año atrás, destrozado, derrotado, dispuesto a rendirse. Pensó en el viaje desde allí hasta aquí, cada tabla medida y cortada, cada clavo clavado con precisión, cada momento de duda superado por una obstinada determinación. La casa no había reunido a su familia, no había arreglado su matrimonio ni borrado sus errores, pero le había dado algo más importante, la prueba de que podía reconstruir, de que las cosas rotas podían volver a ser hermosas con paciencia, trabajo y negándose a rendirse. El hogar no es solo un lugar que construyes, pensó. Es la vida con la que la llenas, ladró Bishop desde la puerta principal. Garrett se volvió y vio a Beatrice subiendo por el camino, con un plato tapado en las manos. La cena del jueves. Casi se le había olvidado. Abrió la puerta y la invitó a pasar. La casa se llenó con el olor de su pastel casero, y afuera, la última luz del día lo pintaba todo de oro. Garrett miró a su alrededor, a los muebles que él había construido, las paredes que había reparado, los suelos que había restaurado, las fotografías de sus hijos, las herramientas de su oficio, el jardín visible a través de la ventana. Esta casa, antes destartalada y abandonada, ahora rebosaba vida, amistad, posibilidades y esperanza. Había empezado sin nada más que herramientas oxidadas y determinación. Primero construyó un refugio, luego una casa y finalmente, poco a poco, con cuidado, día a día, había construido un hogar. El humo se elevaba desde la chimenea hacia el claro cielo vespertino. El letrero de la casa se balanceaba suavemente con la brisa primaveral. Y dentro, Garrett Moss estaba sentado en su mesa hecha a mano con un amigo, compartiendo el pan, contando historias, viviendo la vida que había reconstruido a partir de las ruinas. Había encontrado el camino de vuelta, no a lo que era, sino a lo que podía ser, y eso era suficiente. Eso lo era todo.